En las calles empedradas de una ciudad que olía a lluvia reciente y a sueños rotos, el sol del atardecer teñía de oro falso los charcos sucios. Era un lugar donde los edificios altos, como torres de indiferencia, se erguían para bloquear la luz a los que caminaban abajo. Allí, en una esquina olvidada, una mujer llamada Rosa se arrodilló junto a un niño que no pasaba de los 7 años. Su nombre era Mateo, aunque nadie lo sabía ni le importaba. El niño yacía acurrucado contra un muro grafiteado con promesas de amor eterno que nadie había cumplido. Su piel, morena y surcada por el polvo de días sin fin, brillaba con un sudor febril que lo hacía parecer un ángel caído en el infierno de la pobreza. Rosa, con sus manos callosas de lavar ropa ajena en ríos contaminados, sacó de su bolso raído una pequeña botella de vidrio oscuro. El líquido dentro era espeso, de un ámbar turbio que capturaba la luz como un secreto guardado. No era agua ni jugo de frutas robadas del mercado. Era algo que ella preparaba en las noches solitarias de su choza de cartón y lata, una mezcla de hierbas silvestres, miel robada y un toque de fe ciega en lo que las abuelas llamaban el bálsamo de los olvidados. Sus ojos, profundos como pozos de tristeza acumulada, se clavaron en los del niño. Mateo la miró con pupilas dilatadas por el dolor, un hambre que no era solo de pan, sino de ser visto. «Bebe, mi amor», murmuró ella, su voz un hilo de seda rota en el tapiz áspero de la calle. El niño abrió la boca, y el líquido fluyó, goteando por su barbilla como lágrimas invertidas. A lo lejos, desde la ventana polarizada de su limusina negra, Víctor Salazar observaba. Era un hombre de 50 años, con el rostro esculpido por cirugías que borraban las arrugas del tiempo, pero no las del alma. Su traje de lana italiana, impecable, contrastaba con el caos de la calle como un diamante en un basurero. Víctor sorbía un café etíope en taza de porcelana, mientras su chofer maniobraba por el tráfico. No era la primera vez que veía escenas como esta. La ciudad era un tapiz de miserias que él financiaba con sus donaciones anuales a fundaciones que llevaban su nombre, pero algo en esa mujer, en ese niño, lo detuvo. Sus ojos se entrecerraron, y por un instante, el mundo de cristal de sus rascacielos se resquebrajó. El gesto de Rosa era simple. Inclinó la botella, y Mateo tragó con esfuerzo sus deditos delgados, aferrándose a la manga deshilachada de su vestido azul, el único que tenía corto y ajustado por años de uso, pero que ella llevaba con la dignidad de una reina destronada. El vestido, teñido con azul de cielo robado en sueños, se arrugaba contra el pavimento sucio, y sus rodillas desnudas rozaban la aspereza de la piedra, dejando marcas rojas que ella ignoraba. El niño tosió, un sonido que rasgaba el aire como un lamento antiguo, y Rosa lo acunó contra su pecho, donde latía un corazón que había dado todo sin pedir nada. Sus rostros, iluminados por el sol poniente, formaban un dúo de vulnerabilidad pura, los labios de ella temblando en una sonrisa forzada, los ojos de él cerrándose en un alivio efímero. Víctor, en su burbuja de cuero y aire acondicionado, sintió un pinchazo inexplicable en el pecho. ¿Por qué esa escena? ¿Por qué ahora? Su mente, entrenada en salas de juntas donde el dinero era Dios, divagaba hacia las cifras, acciones que subían, fusiones que devoraban empresas pequeñas. Pero allí, en la calle, no había números, solo carne humana, frágil y real. La limusina se detuvo en un semáforo, y Víctor bajó la ventanilla 1 centímetro, lo suficiente para oír el eco distante de la tos del niño. El contraste era brutal. El niño con su camiseta raída que colgaba como un sudario, huesos que asomaban como ramas secas. Rosa con mechones de cabello negro escapando de un moño improvisado, su piel marcada por el sol implacable de los trabajos informales. Y él, Víctor, con uñas manicuradas y un reloj que costaba más que la vida entera de ellos. La atmósfera se cargaba de un silencio pesado, roto solo por el rumor de autos indiferentes y el zumbido de moscas atraídas por la debilidad. Los ojos de Rosa, llenos de una ternura feroz, se alzaron por un segundo hacia la limusina,
como si intuyera la mirada ajena. No era acusación, solo un ruego mudo. Mira de verdad. Víctor apartó la vista, incómodo, pero la imagen se le clavó como una espina. En ese momento de quietud suspendida, mientras el líquido misterioso surtía su magia incierta en el cuerpo febril del niño, una voz interna susurró en la mente de Víctor. ¿Y si ese gesto, tan humilde, es el verdadero poder? Historias como esta, que brotan de las grietas de la realidad y nos confrontan con lo que somos, necesitan ser contadas. Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo de La Vida Real, donde cada gesto cuenta y cada mirada transforma. Porque en el fondo todos somos parte de esta narrativa compartida. La limusina avanzó, pero Víctor no pudo dejar de girar la cabeza. El sol se hundía, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, y la escena se desvanecía en la distancia, dejando un vacío que él no sabía cómo llenar. Rosa, ajena a todo, siguió meciendo al niño, susurrándole promesas de un mañana que quizás nunca llegara. El líquido, ese elixir de la pobreza, goteaba aún de la barbilla de Mateo, y en sus ojos entreabiertos brillaba una chispa de esperanza, frágil como el vidrio de la botella. Víctor llegó a su penthouse esa noche, un palacio de vidrio y acero en el corazón de la ciudad. Las luces automáticas se encendieron, revelando obras de arte que costaban fortunas, pero que no hablaban al alma. Se sirvió un whisky escocés, añejo como sus remordimientos enterrados, y se sentó frente a la ventana panorámica. Abajo, las calles bullían de vida anónima, pero su mente volvía una y otra vez a esa esquina. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué el niño lo perturbaba tanto? El contraste lo asfixiaba. Su mundo de yates y contratos millonarios, versus el de ellos, de cartones y sueños mendigados. Al día siguiente, impulsado por un impulso que no reconocía como suyo, Víctor ordenó a su chofer regresar a esa calle. El tráfico era un río de metal, y el aire olía a escape y a pan quemado de los vendedores ambulantes. Cuando llegaron, Rosa estaba allí de nuevo sentada en el mismo muro con Mateo dormido en su regazo. El niño parecía un poco mejor. El color había vuelto a sus mejillas, y su respiración era menos entrecortada. Rosa lo mecía suavemente, tarareando una nana que hablaba de ríos lejanos y madres que no abandonan. Sus ojos, rodeados de ojeras como mapas de noches en vela, se alzaron hacia la limusina. Esta vez, Víctor no se escondió. Bajó del auto, sus zapatos italianos chapoteando en un charco, y se acercó con pasos que resonaban como dudas. El contraste era palpable, casi cinematográfico. El traje de Víctor, un escudo de riqueza, contra el vestido azul de Rosa, un velo de supervivencia. El niño se removió en sueños, y Rosa lo cubrió con un chal raído, su mirada protectora como un escudo de luz. Víctor se detuvo a unos metros, las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de su anillo de oro como una cadena. ¿Cómo está?, preguntó, su voz ronca por el desuso en conversaciones humanas. Rosa lo miró no con miedo, sino con una curiosidad antigua. Mejor, respondió ella, su acento marcado por las montañas de donde venía. El remedio funciona, pero el alma necesita más. Víctor asintió, pero sus ojos se posaron en el rostro del niño. Algo en esa carita, en la curva de la nariz, en el hoyuelo de la mejilla, le revolvió las entrañas. Un flash de memoria, una risa infantil en una casa que ya no existía, un abrazo que se desvaneció con el tiempo. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. El aire entre ellos se espesaba, cargado de preguntas no formuladas. Rosa ofreció un sorbo de agua de su propia botella, un gesto de igualdad que Víctor rechazó instintivamente, pero que lo dejó sintiéndose más pequeño que nunca. Los días siguientes se convirtieron en un ritual involuntario para Víctor. Cada tarde, su limusina se desviaba hacia esa esquina, como si un imán invisible lo atrajera. La ciudad, con su pulso caótico de claxones y vendedores gritando ofertas efímeras, parecía conspirar para que él presenciara más fragmentos de esa vida ajena,
Rosa y Mateo se habían convertido en un faro en su mar de rutina corporativa, donde las reuniones se medían en millones y las sonrisas en intereses. Él llegaba, observaba desde el auto, y a veces bajaba para intercambiar palabras breves. «Traje algo de comer», decía, extendiendo una bolsa de supermercado con frutas y pan, sus manos temblando ligeramente por la torpeza de la generosidad genuina. Rosa aceptaba con gracia, sus ojos brillando con una gratitud que no era servil sino compartida. «Gracias, señor, pero el niño necesita más que comida, necesita saber que alguien lo ve». Mateo, recuperándose lentamente gracias al líquido misterioso que Rosa administraba con devoción ritual, comenzaba a sonreír. Sus ojos, antes nublados por la fiebre, ahora capturaban la luz con curiosidad infantil. Jugaba con piedritas en el pavimento, construyendo castillos imaginarios que se derrumbaban con el viento. Y Rosa lo observaba con una expresión de amor feroz, sus labios curvados en una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos cansados. El vestido azul, lavado en un balde improvisado, volvía a ceñirse a su figura delgada, un recordatorio de su propia juventud perdida en promesas rotas. Víctor, desde su distancia privilegiada, absorbía estos detalles como un voyeur emocional. En su oficina de pisos altos, rodeado de pantallas que parpadeaban con gráficos de acciones, su mente divagaba. Una tarde, mientras firmaba un contrato de inversión en criptomonedas, millones evaporados en volatilidades caprichosas, un pensamiento fugaz lo asaltó. He invertido fortunas en bits y bloques invisibles, persiguiendo riquezas que se desvanecen como humo, sin darme cuenta de que el verdadero valor de la vida estaba allí abajo en una calle sucia, en un gesto de una botella compartida. Sacudió la cabeza, riendo amargamente ante la pantalla. Las cripto eran su vicio moderno, un juego de números que lo hacía sentir invencible. Pero ahora, comparadas con la fragilidad de Mateo, parecían ilusiones baratas. El mercado subía, pero su corazón descendía hacia esa esquina. La atmósfera entre los tres se tejía con hilos invisibles. Cuando Víctor bajaba del auto, el niño lo miraba con timidez, extendiendo una mano sucia para tocar el borde de su chaqueta. Rosa intervenía suavemente, limpiando la manita con el dobladillo de su vestido, sus ojos encontrando los de Víctor en un diálogo silencioso. «Él no muerde», decía ella con humor, y Víctor por primera vez en años reía de verdad, un sonido ronco que sorprendía incluso a su chofer. El contraste era un puñetazo visual, las venas azules en las manos de Rosa, marcadas por el trabajo manual, contra las de Víctor suaves como seda. El cabello del niño enmarañado y polvoriento, versus el corte perfecto de Víctor, peinado con gel importado. Pero en los solares algo se igualaba, en los de Rosa, una profundidad de supervivencia, en los de Mateo, inocencia pura, en los de Víctor, un anhelo reprimido de conexión. Una noche de tormenta, el ritual cambió. La lluvia caía en cortinas grises, convirtiendo la calle en un río de lodo y recuerdos ahogados. Víctor, terminando una cena de negocios en un restaurante con vistas al abismo urbano, recibió una llamada de su chofer. «Señor, la mujer y el niño están empapados. ¿Vuelvo por usted?» Sin pensarlo, Víctor pagó la cuenta con un gesto de tarjeta y corrió bajo la lluvia, su traje empapándose como una armadura derretida. Llegó a la esquina y los encontró acurrucados bajo un toldo improvisado de periódicos. Rosa abrazaba a Mateo, canturreando para ahuyentar el trueno, su vestido azul pegado al cuerpo como una segunda piel, revelando la curva de sus hombros huesudos. El niño temblaba, pero al ver a Víctor extendió los brazos. Víctor se arrodilló en el lodo, sin importar el barro en sus rodillas, y los cubrió con su chaqueta. El aroma de su colonia cara se mezcló con el de la tierra mojada y el sudor limpio de la pobreza. «Vengan conmigo», dijo, su voz quebrada por el agua y la emoción. Rosa dudó, sus ojos escudriñando los de él como si midiera el alma detrás de la riqueza. Finalmente, asintió, y los tres entraron en la limusina, un santuario rodante que olía a cuero nuevo y a promesas inciertas.
Mateo se acurrucó en el regazo de Rosa, bebiendo de la botella que ella había protegido bajo su chal, el líquido brillando bajo las luces interiores como un elixir de cuentos. En el trayecto al penthouse, el silencio era un puente frágil. Víctor miró por la ventana, viendo la ciudad reflejada en charcos como un espejo roto de su vida. Recordó su propio pasado, un niño en calles similares, abandonado por un padre que persiguió el sueño americano y dejó solo promesas. Había construido un imperio para olvidar, pero ahora, con Mateo respirando suavemente a su lado, el olvido se resquebrajaba. Rosa, limpiando el rostro del niño con un pañuelo que Víctor le ofreció, murmuró: «Este líquido es lo que me salvó a mí una vez, de una fiebre que me llevaba al otro lado». Víctor la miró, fascinado por esa mujer que, con tan poco, daba tanto. Al llegar al penthouse, la transición fue un choque de mundos. Las luces suaves iluminaron el vasto espacio. Muebles de diseño nórdico, una cocina que nunca se usaba, vistas que abarcaban la ciudad como un reino conquistado. Rosa y Mateo entraron con pasos cautelosos como intrusos en un sueño ajeno. El niño, maravillado, tocó el sofá de terciopelo, sus dedos dejando huellas húmedas. Rosa se quedó en la entrada, su vestido goteando en el mármol pulido, sus ojos absorbiendo el lujo con una mezcla de asombro y tristeza. «Esto es un palacio», dijo, y Víctor, quitándose la camisa empapada, respondió: «Es una jaula dorada sin alma». Esa noche, mientras Mateo dormía en una cama king size por primera vez, envuelto en sábanas que olían a lavanda importada, Víctor y Rosa hablaron en la cocina. Ella preparó té con hierbas de su bolso, un aroma terroso que invadió el espacio estéril. Sus expresiones se suavizaron bajo la luz tenue. Los ojos de ella, ahora relajados, revelando capas de historias no contadas. Los de él, desnudos de máscaras, mostrando grietas de vulnerabilidad. El contraste persistía, pero se humanizaba. Sus risas compartidas sobre anécdotas triviales. El modo en que Rosa arrugaba la nariz al probar el té gourmet de Víctor. Fuera, la tormenta rugía, pero dentro, un calor nuevo nacía, frágil como la fe en lo imposible. Víctor no podía dormir. Sentado en el balcón, con la ciudad a sus pies como un tapiz de luces parpadeantes, su mente bullía. Las criptomonedas, esas entidades etéreas en las que había apostado su legado, ahora le parecían un chiste cruel. Fortunas volátiles en servidores lejanos, pensó, mientras aquí en carne y hueso se forja lo eterno. El líquido misterioso de Rosa, ese bálsamo de la humildad, lo obsesionaba. ¿Qué era realmente? ¿Un remedio físico o un catalizador para el alma? Mateo en la habitación contigua murmuraba en sueños, y Víctor se levantó, asomándose a la puerta. El niño dormía plácidamente, su pecho subiendo y bajando con ritmo sereno. Algo en ese rostro lo golpeó como un rayo diferido.